Bueno, la intención de esta parte del programa era tener a dos invitadas, a dos personas invitadas, para que hablemos por lo menos brevemente de algo que se habló muchísimo en estos últimos días. Un caso que ya surge allá por el año 2009, en una clínica, en la clínica Tesay, en el Alto Paraná, donde una señora entra para consultar, llega caminando al hospital, al puesto, a la clínica, digo, y 16 horas después fallece. Esto se llevó a juicio porque porque los familiares entendieron de que algo se hizo mal, por eso es que falleció la señora. Pasó el tiempo, pasó una instancia, pasó otra instancia, pasó la última instancia y se resolvió condenar a dos médicas, a dos doctoras, ante esta situación. La representante legal o los representantes legales de las médicas solicitaron lo que se llama revisión. Sí. ¿Verdad, Aníbal? Plantearon un recurso de revisión ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, después que esa misma sala haya declarado inadmisible o no haya hecho lugar al último recurso que les quedaba, en este caso el penúltimo recurso, que era la casación. Bueno, ¿qué intención teníamos esta mañana? Tener de un lado a quien representa legalmente a las doctoras y del otro lado a quien representa a la familia. Y hemos convenido y hemos acordado con la abogada Cecilia Pérez que ella venga a compartir este espacio en La Lupa, y hemos pedido a la familia Segovia que designe a un abogado o una abogada en este caso para que venga a compartir también con nosotros esta mañana, para escuchar jurídicamente algunas cuestiones que tienen que ver y para repasar una vez más. La abogada Betina Legal está con nosotros, está acá en el estudio, está en La Lupa, pero no vino Cecilia Pérez, quien ayer envió un mensaje y dijo: no quiero ir porque va a venir el señor Rolando y con él yo no voy a discutir o no se puede discutir. Pero nosotros nunca le dijimos a Cecilia Pérez que ella iba a debatir o iba a compartir la mesa o el estudio con el señor Rolando. Nosotros queremos escuchar jurídicamente a las dos partes. ¿Para qué? Para que la gente entienda lo que está pasando jurídicamente también. Ya está hecho el tema, ustedes saben que la Corte de la Sala Penal dijo, bueno, en febrero dijo una cosa y ahora en abril dijo otra cosa. Al margen, Carlos, de la condena impuesta y de la admisión de este recurso de revisión por parte de la Sala Penal, lo que se discute ahora es ya también el precedente que se está sentando. El recurso de revisión, para que se admita un recurso de revisión, la persona tiene que estar o no privada de su libertad. Para algunos, indefectiblemente, tiene que estar privada de su libertad. Ahora, según los entendidos en derecho, según los doctores en derecho, la Corte está dejando un mal precedente porque dicen que muchas otras personas condenadas, pero que siguen en libertad, van a recurrir a este recurso justamente para dilatar la ejecución de la sentencia que pesa en contra de ellas. Bueno, entonces, lastimosamente no llegó Cecilia Pérez, no avisó nada, no dijo más nada, no está, pero nosotros no podemos ser desatentos con la gente que viene, como el caso de la abogada legal. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va, señora? Buenos días, ¿Cómo está? Carlos, Víctor, Aníbal. Buen día. Una consultita, jurídicamente, para que yo sé que mucha gente sabe y conoce, pero para repetir nomás, ¿de qué falleció la señora? ¿Cuál fue el motivo, según...? Sí, bueno, la señora falleció de un shock, primero un shock anafiláctico, ¿verdad? Y después un shock hipovolémico, o sea, no es que existen dos causas de muerte, sino el shock anafiláctico la lleva a terapia intensiva y en terapia intensiva se le pone una vía central que produce un desangramiento, ¿verdad? Una hemorragia y finalmente termina falleciendo por un shock hipovolémico. Esa es la causa de muerte, es shock hipovolémico. Pero ¿qué nos lleva al shock hipovolémico? Una sobredosis de un medicamento que se le aplicó en varias oportunidades, contraindicado en la propia receta del Dolgenal, y eso le produce una descompensación que lo lleva a terapia intensiva. El problema acá es que la historia se cuenta parcialmente, se cuenta desde que ella entra a terapia intensiva, pero no se cuenta cuando ella ingresa caminando. Se le receta solamente cetamol, se le receta solamente un laboratorio y se la manda a su casa. Cuando se le aplica el Dolgenal, empieza la descompensación y 40 minutos después ya tiene otras secuelas, ¿verdad? O sea, ella no ingresó grave. La propia Sofía Oviedo, de puño y letra, en la ficha clínica pone
que ella ingresó lúcida, afebril, o sea, tiene unos síntomas que posteriormente se van agravando con la aplicación del Dolgenal. Se le aplica 60 de Dolgenal en un lapso de 3 horas. Bueno, y esto comienza, abogada, se hace el juicio, va a primera instancia, segunda instancia, tercera instancia. ¿Qué es lo que... yo le preguntaba el otro día a Cecilia Pérez, ¿qué pasó en las otras instancias con las defendidas, verdad? No le pido a usted que... Con las acusadas, digo, ¿verdad? Bueno, se concluye y se condena a las doctoras, ¿verdad? Por 4 años. 4 años. 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses. ¿Eso significa que tienen que ir a la cárcel? Sí, tienen que ir indefectiblemente porque aquí se suspende la ejecución de la pena cuando la condena no supera los 2 años. Bueno. En este caso superó. Cuando la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Penal, y coincidentemente el jueves que se movilizan los médicos, saca una resolución y dice que acepta el pedido de revisión, ¿verdad? Admite la revisión y dispone la suspensión de la ejecución de la pena impuesta en primera instancia. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, abogado? Carlos, en primer lugar tenemos que aclarar que efectivamente esta es una condena firme, ¿verdad? Pasible de ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que ya no quepan recursos contra resoluciones judiciales, las mismas tienen que ser cumplidas. O sea, eso no se puede discutir, eso se tiene que cumplir. Incluso el propio sistema dice que las personas que no cumplen una resolución judicial son pasibles de desacato, que es otro tipo penal. Los hechos fueron analizados en primera instancia a través de un tribunal de sentencia que recibió testigos, recibió peritos, recibió informes y finalmente fueron condenadas estas personas a 3 años y 6 meses. Posteriormente, la Cámara de Apelaciones revisa el fallo de primera instancia y llega a la conclusión de que se aplicó correctamente el derecho. O sea, en segunda instancia lo que se hace es la verificación de la aplicación del derecho. Sí. Entonces, tenemos que se aplicó bien el derecho en primera y en segunda instancia. Recurren a la Corte, sin ánimo de criticar el trabajo de los profesionales, recurren a la Corte Suprema de Justicia equivocadamente contra la sentencia de primera instancia, la cual es rechazada por inadmisibilidad, y recurren la sentencia de segunda instancia. Lo más importante de todo, que a través de una aclaratoria, luego de que los recursos de casación fueron rechazados, la propia abogada Cecilia Pérez solicita que se baje la condena de las médicas, o sea, admitiendo una especie de responsabilidad, pero disminuyendo la pena. Sabemos que no se puede a través de una aclaratoria cambiar la situación de las personas. Ya el sentido de la sentencia. Ya no se puede cambiar el sentido de la sentencia, pero lo que da cuenta la aclaratoria es que al pedir que bajen la pena es que admiten una parte de responsabilidad, ¿verdad? O sea, admiten que hubo algún... ¿Y por qué nunca se pudo ejecutar la sentencia? El problema fue que hubo una picardía de la defensa, que hay 2 normas del Código Procesal Penal y del Código Nuevo de Ejecución, el 493 del Código Procesal Penal y el 295 del Código de Ejecución, que dicen que las resoluciones, una vez firmes, son pasibles de ejecución. Esta resolución quedó firme en junio del año pasado. Las doctoras fueron notificadas personalmente en junio del año pasado. Y ahí inicia el periplo de buscar hechos nuevos para revisar la condena, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos hechos nuevos que alegan ahora para la revisión? Alegan reuniones de círculos de médicos, de asociaciones, trajeron peritos uruguayos, pero son pruebas que se realizan sin control judicial, unilateralmente, no participan las otras partes, o sea, no son pruebas que puedan tener validez dentro del proceso, ¿verdad? Es importante destacar que el artículo 481 de la revisión, del recurso de revisión, habla de 5 causales únicamente para que la revisión sea admitida. Estamos hablando de una sentencia firme que debe ser cumplida y solamente estas 5 cuestiones son las que imposibilitan que esta cuestión se cumpla, ¿verdad? Que esta resolución se cumpla. Y una de ellas es hechos nuevos. Pero hechos nuevos no pueden ser pruebas que
fabrican posteriormente y sin un control judicial. Las pruebas tuvieron que haberse analizado en primera instancia. Pero es un recurso. Es un recurso. Es un recurso. Y si yo soy uno de los médicos o una de las médicas, y bueno, en el camino nos dimos cuenta de que en una instancia y otra instancia no se presentó algo que era fundamental, pero que ya formaba parte de esta historia, entonces se puede, tengo todo el derecho del mundo para presentar una revisión. Pero la revisión tiene que ameritar. Pero ¿y quién amerita esa revisión? La sala penal. La sala penal. Sí. La sala penal. Sí. Porque yo voy a pelear hasta lo último para demostrarle que lastimosamente en una instancia, otra instancia no presentamos todas las pruebas, tengo una oportunidad, voy a presentar. Pero las pruebas se valoran en primera instancia, al momento del juicio oral. Ahí se valoran. Y los nuevos... ¿Qué podría ser un hecho nuevo, por ejemplo, en este caso puntual? En este caso puntual, un hecho nuevo puede ser, por ejemplo, que... No se me ocurre ahora algo, ¿verdad? Pero los hechos nuevos planteados en este caso son reuniones posteriores de círculos de médicos o de asociaciones de médicos que lo que hacen es juzgar sobre papeles. Lo que juzgan es la actuación judicial, ¿verdad? Y los círculos de médicos y las asociaciones, con todo respeto, no tienen la competencia para juzgar una actuación judicial, ¿verdad? Entonces... O por lo menos no recibieron la venia judicial para hacer un análisis. Claro, no hay una pericia judicialmente solicitada, por ejemplo, al Círculo Paraguayo de Médicos. Incluso estaba buscando, pero no encontré. Uno de los puntos es el dictamen de la Sociedad Paraguaya de Urología, ¿verdad? O sea, yo me pregunto, con todo respeto, qué tiene que ver en un caso de una señora, ¿verdad? La Asociación Paraguaya de Urología, ¿verdad? Entonces, son apoyos que fueron consiguiendo posteriormente los círculos a través de la desinformación. Eso es lo que yo quiero dejar en claro. Doctora, ¿verdad? un hecho nuevo podría ser, por ejemplo, que una prueba no haya sido valorada en primera instancia. No, un hecho, la valoración de la prueba es mala aplicación del derecho. O sea, eso en segunda instancia eso tenía que ser revertido. en segunda instancia se tuvo que haber corregido. Y si en segunda instancia no se corrigió, la Corte en la casación tenía que haber corregido. La mala aplicación del derecho, la mala valoración de la prueba, únicamente se analiza hasta el recurso de casación. El recurso de revisión son cosas extraordinarias. Por ejemplo, que haya una ley más benigna. Que hoy el homicidio tenga una pena de 5 años versus lo que tiene ahora de 5 a 20. Entonces, si yo fui condenado a 23 años y el homicidio baja después la pena a 5, entonces ahí yo puedo ser pasible de revisión. Pero tengo que estar cumpliendo mientras. Bueno, esto tiene un límite, tiene un plazo para que se pueda definir, para que la sala penal diga, bueno, acá está el resultado. Teóricamente sí tiene un plazo, es un recurso extraordinario que se rige por las reglas de la apelación y luego de tramitado tiene un plazo de 1 mes la sala penal conformada, ¿verdad?, para dictar resolución. Bueno, ¿por qué está algo que yo no entiendo, verdad? No entiendo mucho de derecho, pero por cosas lógicas quiero preguntar, seguramente otra gente tampoco entiende allá afuera. ¿Por qué estas dos personas, si ya se manifestaron las 3 instancias del Poder Judicial, la primera, apelaciones y la Corte ya, ¿por qué no están en la cárcel? Esa es nuestra pregunta. Una persona que roba un celular, fácil, rápido se va a la cárcel. Y ni siquiera, bueno, el juez dice, bueno, que se vaya y se fue ya. Rápido el tema. En muchos casos se dispone, Víctor, desde la misma sala de juicio oral cuando es condenado adentro. ¿Usted me puede explicar a mí, humildemente, que no entiendo por qué estas dos personas, y sin ánimo después que nos digan ahora, sí, Víctor Bájelo sale en contra de todos los médicos? No, es así. No hay que tergiversar las cosas. Pregunto por qué no están en la cárcel nomás. Sí, eso es una primera aclaración. No vamos a meter a todos los médicos en la misma bolsa. Sí. Yo creo que hoy día ellas deberían estar cumpliendo. Como dije, la norma del Código de Ejecución Penal dice claramente que una vez concluidas las fases del juicio y haber quedado firme, tienen que remitirse los oficios a la penitenciaría. O sea, ya no dice comunicar nuevamente a las médicas que se van a ir presas, sino simplemente dice remitir los oficios. O sea, una jueza de ejecución o un juez de ejecución tiene que ordenar la remisión ¿Y no se hizo eso? Personas. No.
No, desde que llegó el expediente de Ciudad del Este, esta revisión se presentó el año pasado, en agosto, septiembre del año pasado, y hasta febrero, marzo de este año, recién logramos que la Corte envíe el expediente a ejecución de Ciudad del Este. Se envió desde que llegó al Tribunal de Apelaciones, la defensa presentó recursos, recusaciones, y no se pudo tener un juez competente para dictar esos oficios y la orden de captura de estas señoras. Y por último, ahora nos toma de sorpresa que a través de una reposición, que es un recurso de mero trámite contra resoluciones de mero trámite, la Corte aclara que tiene efecto suspensivo el recurso, siendo que esto está dentro de la ley. Bueno, no, yo quería decir más, esto no sienta un precedente, por ejemplo, jurisprudencia. Si una persona que está condenada, está presa, plantea un recurso de revisión, le admiten el recurso de revisión, eso implica que con esa suspensión de efectos, el que está preso tiene que salir y esperar afuera la resolución de esta revisión. Sí, nuestro criterio es que el artículo que nombra la Corte el día de ayer, dicho sea de paso, la Corte le pone fecha a la providencia que se recurrió, porque la defensa dijo recurro a la providencia del 2016 y la Corte nos dio la sorpresa que era la de 23 de febrero de 2016. Nosotros no sabíamos porque la defensa no determinó qué providencia era la que había recurrido, pero sí con los numerosos fallos que hay, el 100% de las personas que recurren en revisión están privadas de libertad. O sea, si un violador, si un asesino condenado a 25, 30 años, un secuestrador, plantea la revisión, la sala penal le admite esa revisión, con este antecedente, ese secuestrador, ese asesino, tiene que salir a esperar el resultado de la revisión. Si yo soy defensa del secuestrador o del asesino, usaría este fallo para decir, mira que en las médicas suspendiste los efectos, ¿por qué a mí no me vas a suspender los efectos también? Bueno, quiero insistir nada más porque es muy probable que alguna gente haya escuchado cuando hablamos, porque está sola la abogada, digo sola y no está la otra parte, porque está la abogada de la familia Segovia y no está la abogada Cecilia Pérez. Y Cecilia Pérez nos conoce muy bien a nosotros, ella vino acá, siempre se le trató con mucho respeto, muy bien, y ella dice en un mensaje que le envió a Lisa Araujo, que es nuestra productora ya en los primeros minutos de esta madrugada, perdón por la hora, dice ella, y dice, pero quería avisarte que a las médicas le dijeron que estarían mañana los Segovia, padre e hijo. Jamás nosotros planteamos esa posibilidad con Cecilia Pérez. Nosotros le dijimos a ella y le dijimos a la familia Segovia que queríamos la parte jurídica, un representante de la parte jurídica, porque es un estudio el que maneja este tema, sí, como también es un estudio el que maneja el tema de las doctoras, ¿verdad? Entonces dice ella, de esa forma no nos podríamos ir, dado que nuestra discusión es jurídica y ellos son víctimas. Y no pasó absolutamente nada de eso. No pasó, acá está la abogada legal, y no vino Cecilia Pérez, que tenía un sitio y un lugar también para ocupar. No está el papá, el esposo, no está de la finada, no habló el hijo, nada. ¿Verdad? Entonces, nosotros ya tuvimos una larga conversación con el señor Segovia. Después incluso él dijo que hubo una decisión política de parte de la Corte Suprema, está grabado. El ministro Antonio Barrio estuvo con nosotros en el estudio, le respondió al señor Segovia, dijo que no. Dio su argumentación también y dijo que si esto se revisa y si sigue la condena en la doctora, no hay otra cosa que acatar y que las mismas doctoras son conscientes de eso. Entonces ahora cerramos esta parte acá, agradeciendo la atención de todos, de la abogada que vino y bueno, de la familia Segovia que dejó que venga también la abogada. Y vamos a seguir hablando del tema porque el tema realmente amerita. Amerita y es una cuestión muy profunda. Y porque es icónico también este juicio. En muchísimos sentidos, desde lo jurídico y comenzando por lo social, porque estamos en un país en el que no estamos acostumbrados a demandar, a protestar, a decir lo que no nos gusta y a demandar lo que creemos que se hizo mal. Primero porque tenemos miedo de demandar a los médicos porque en algún momento dado de las citas, allá se cuera allá. Pero cuando nosotros creemos, como en este caso la familia Segovia cree que se hicieron mal las cosas y que por eso falleció la señora, entonces cada uno está en su derecho de reclamar, aunque después
el corporativismo haya logrado otras cuestiones. A mí me parece realmente un paso fundamental en el logro de derechos de la ciudadanía este juicio. Yo estuve conversando esta semana con expertos internacionales en materia de medicina legal, en derecho de biojurídico, tema ético. Y me decían, entre otras cosas, que se llegan a las demandas, las familias, los familiares de pacientes demandan a los médicos, porque hoy en día la medicina es desalmada, la medicina ya Inhumana. dejó de ser afectiva, Inhumana. no tiene calidez. Porque decía, muchas veces cuando el médico le explica a su familiar qué es lo que pasó, cuando el relacionamiento es bueno, muchas veces se evitan esas demandas. Y me decía el médico Guido Berro de Uruguay. ¿Médico es? Sí. ¿Médico? Todos son médicos y abogados también, que estudian el aspecto jurídico de la medicina. Me decía que en Uruguay 85.000 demandas por supuesta mala praxis se plantean, pero se llevan a la mediación, a la conciliación, y solamente de esa cantidad, unas 400 llegan a los tribunales. Y otro experto francés decía que los médicos debe cambiarse el sistema de enseñanza en la Facultad de Medicina, que también se tiene que incluir el aspecto jurídico para que los futuros médicos sepan que sus actos conllevan hechos jurídicos, que es su oficio. Y una chilena concluía diciendo, hay que insistir en la mediación porque ningún médico tiene que ir a la cárcel. No tiene que ir a la cárcel ningún médico, sino simplemente reparar como una manera de, digamos, de paliar ese dolor que tiene esa familia. Ese es un extremo también. Claro, porque no todos van por lo no todo económico. va a ser el mismo caso. Claro. Bueno, muchísimas gracias, abogada. Muy amable. Gracias.